Bueno, continuando con la serie de grabaciones, vamos a agregar algo a nuestro generador que lo va a hacer más interesante. La idea es poder agregar ruido. ¿Cómo podemos fabricar ruido y montar el ruido a la señal que ya está generando? Y poder decir, bueno, tenemos un generador que a nuestra voluntad permite entregar ruido. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar un generador de ruido. Y Labio tiene muchos. Y vamos a ir a buscar uno que yo les voy a mostrar por simplicidad. Clic botón derecho, Waveform, como siempre, ¿no? Analógico, generación. Y aquí abajo, en la cuarta fila, primer columna, hay un generador interesante porque es muy simple. Se llama generador de ruido blanco uniforme. Entonces lo voy a colocar más o menos por aquí, creo que está. Y vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, los terminales más importantes son, el primero es el de amplitud, sin lugar a dudas. El de amplitud es interesante. Yo ahora voy a dejar la constante que propone, 1. Ustedes pueden cambiar luego esta amplitud y es bueno que lo hagan para que experimenten y se den cuenta qué significa cambiar la amplitud del ruido. El otro terminal que es absolutamente necesario tiene que ver con la información de muestreo, igual que en el generador de señal. Entonces, clic, clic, y la misma información que ya trajimos para configurar la tarjeta de sonido, se la inyectamos al generador de ruido blanco uniforme. Con estos dos datos es suficiente para que funcione. Prueba de ello es que lo podemos conectar y ya nomás lo podemos hacer funcionar. Y ahí se ve el ruido, queda claro entonces por qué se llama uniforme, ¿no? Es clarísimo, es un ruido uniforme, creo que es bastante simple de entender. Vamos a detenerlo. ¿La idea cuál es? La idea es que con un control le digamos al generador, quiero ruido en la señal, no quiero ruido en la señal. Esa es la idea. Así que la pregunta es, ¿y cómo vamos a hacer semejante cosa? Porque aparentemente es algo un poco complicado. Bueno, miren, hay una herramienta, clic botón derecho, en la paleta estructuras, en la segunda fila, primer columna, que se llama estructuras por caso. La case structure. Esta case structure es equivalente al if-then de los lenguajes de programación que ustedes conocen, para aquellos que conocen algún lenguaje de programación. Para los que no conocen ningún lenguaje de programación, el if-then es un selector. Si se da tal condición, el código va por un lado. Si se da otra condición, el código va por el otro. Eso es if-then y eso es la estructura por casos que vamos a presentar aquí. Entonces, coloco la estructura por casos. Fíjense que podemos descolgar el menú, verdadero y falso. Son dos situaciones nada más. ¿Y cuál es la idea acá? Y la idea es muy simple. Si el caso es verdadero, es decir, si alguien aprieta el control, parado en el terminal selector aquí, clic botón derecho, crear control, y ahí nomás escribo, puedo poner ruido. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues bueno, lo que va a suceder es que vamos a sumarle a la señal que viene del generador, le vamos a sumar ruido. El ruido blanco que ya hemos visto. ¿Y cómo vamos a sumar ruido? Pues de la misma manera que sumamos dos números con el operador suma. LabVIEW posee una característica en alguno de los operadores que se llama polimorfismo. ¿Qué significa? Que la herramienta es capaz de adaptarse automáticamente al tipo de dato. Detecta el tipo de dato y dice, sí, puedo operar con este dato. Y en este caso va a operar lógicamente matemáticamente, ¿no?
y va a hacer una suma punto a punto de la señal que entregue el generador, de la señal que entregue el generador, la va a sumar al ruido. ¿Quién entrega el ruido? Nuestro generador de ruido. A la salida habrá una señal más ruido. ¿Y a dónde va a ir a parar eso? Pues sencillamente a nuestro graficador Waveform Graph, tenemos un graph. ¿Qué significa este cuadradito blanco? Que hay un dato que no está definido. ¿Y dónde? En el caso falso. No pueden dejar esto así. Fíjense, LabVIEW nos ha dado un error. Si yo quiero ejecutar el código, no puedo. ¿Y entonces qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí se puede hacer clic y sugerir, a ver, LabVIEW me sugiere, dice, bueno, acá hay un problema, dice, hay un túnel vacío, debo completarlo, debo llenarlo con datos. Acá está la explicación, me muestra dónde está el problema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, razonemos. Si el dato que viene del control ruido es falso, se ejecuta esta situación. Es decir, yo no quiero ruido en la señal, por lo tanto quiero solamente señal. Y conecto el cable de señal. Se llenó el túnel con datos, se acabó el error, no hay más error, podemos ejecutar nuestro código. De paso aprovecho y grabo este nuevo VI con otro nombre y le voy a poner el número 3. Entonces tenemos algo nuevo que va a funcionar a nuestra voluntad. El control ruido, si a ustedes no les gusta, puede ocurrir que no les guste este switch que hay aquí, bueno, lo pueden cambiar, ¿sí? Pueden poner el que les guste a ustedes. Ok, una vez que esto ya está listo, lo único que tenemos que hacer es comprobar a ver si efectivamente esto funciona o no funciona. Fíjense que no he conectado todavía la parte de sonido, ¿eh? Atención. Solamente vamos a hacerlo funcionar. Tengo allí, vamos a poner acá 500 Hz fondo de escala para que tengamos una mejor discriminación, o inclusive menos se puede poner. Vamos a poner 100 Hz. Fíjense, tengo la señal. Ustedes dirán, ¿por qué se mueve la señal? Porque la señal no está trigada. Es un paso posterior que vamos a hacer. ¿Cómo trigar una señal en LabVIEW? Para aquellos que tengan experiencia en instrumentos de laboratorio saben lo que es trigar una señal. Vamos a ver si le agregamos ruido a esta senoide. Y efectivamente el ruido se ha agregado. Fantástico, ¿no? Bueno, queda entonces para que jueguen un poco, a ver cómo puedo agregar otros tipos de ruido. Ustedes ya vieron la paleta que yo les mostré, tiene otros generadores de ruido, ya lo vemos de nuevo. Sería bueno decir, bueno, ¿y qué pasa si agrego otro tipo de señal, por ejemplo, cuadrada? Y si le pongo ruido, ¿cómo se vería? Ahí está. Tienen señal cuadrada con ruido. Y si además yo modifico aquí el ciclo de trabajo porque es una señal cuadrada, miren. Es interesante nuestro generador, ¿no? Esto ya es una señal PWM o modulación por ancho de pulso. Bueno, vamos a detener el generador que hemos visto que está funcionando bastante bien y le vamos a agregar el cable que nos falta, es decir, la señal generada la vamos a enviar a la tarjeta de audio para que se escuche. Bueno, yo no voy a hablar porque el generador obviamente va a tapar mi voz. Voy a poner aquí, voy a dejar esto como estaba en 50 y en senoidal y vamos a arrancar el generador. Aquí conviene de poner señal de, por ejemplo, 500 Hz para que sea audible. ¿Sí? Y ahora vamos a agregar ruido.
Si ustedes ven que el sonido se discontinúa, disminuyan este valor. Por ejemplo, 10 milisegundos. Para una computadora 10 milisegundos es igual, es un tiempo importante. Bueno, con esto creo que nuestro generador ya tiene un aspecto, es usable al menos, y podemos hacer muchas cosas. En próxima entrega veremos cómo agregar un trigado a esta señal, si es que se puede, si es que podemos trigar la señal. Y luego haremos algo interesante, cómo podemos transmitir esta información para que otra aplicación, no esta, otra aplicación que vamos a hacer, reciba la información y haga un gráfico en espectro en frecuencia. Ahí vamos a hablar de qué es un espectro en frecuencia y demás. Bueno, por el momento es todo, ya casi está listo nuestro generador. Nos vemos en otra clase que vendrá muy pronto.